en fin, hoy tenemos una lectura muy interesante y a diferencia de otras semanas, este miércoles sí vamos a leer todo el capítulo 8 de Daniel, así que abran sus Biblias ahí. So please join us in Daniel chapter 8. That's going to be our message this week, and we're going to read the whole chapter, Daniel 8. Y ustedes saben que es una lectura extensa y estamos limitados por tiempo, entonces solamente la vamos a leer en español, ¿ok? So it's a very long chapter, and we a little bit short on time, but we're just going to read it in Spanish, but those in English could follow us along, please. Les voy a decir que cuando en tu casa, cuando leas tu Biblia, cuando vas a hacer una lectura bíblica, esta es una oración sencilla que puedes hacer al Señor. Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. ¿Sí? ¿Pueden hacer esa oración? Pues vamos a hacer esa oración juntos, sencilla, de corazón, y que el Señor nos hable. Señor, abre los ojos de mi corazón para ver las maravillas de tu ley. So, Lord, open the eyes of our heart to see the marvelous works that you do. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión, después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar, yo me encontraba en la ciudad de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Alcé pues mis ojos y miré que un carnero estaba delante del río, tenía dos cuernos, y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte, al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Al estar yo observando, vi un macho cabrío. Venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos, que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y lo rompió, y le rompió los dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en lugar le salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hasta la tierra hermosa de Jerusalén. Dio hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar del santuario. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por la tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Oí entonces hablar a un santo, y a otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión, el sacrificio continuo de la transgresión que espanta, y del lugar santo y el ejército serán pisoteados? Y el santo respondió: por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las márgenes del río Ulai, que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó donde yo estaba, y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo, con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Te doy a dar a conocer, te voy a dar a conocer, lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. Me dijo: el carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío peludo representa el reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el rey, el primer rey.
El cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantan de su nación, pero no con su poder. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se entregará en su corazón y destruirá muchos, engrandecerá en su corazón, perdón, y destruirá muchos que están confiados. Aún se levantará contra él príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. La visión de las tardes y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días, pues me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Palabra del Señor. Está larga la lectura y está intensa, ¿verdad? Very long passage, and it's very intense, actually. Esta noche mi intención es poder sacar 3 lecciones de este capítulo para cada uno de nosotros. So the intention of Pastor tonight is to extract 3 lessons from the scripture, from this passage. Pero honestamente, aunque está cargada con muchas imágenes, gracias a Dios que el ángel Gabriel nos da la interpretación. No tenemos que inventar o averiguar mucho, porque el ángel nos da la interpretación del texto. So there's a lot of imagery here in chapter 8, but we have the advantage that the angel Gabriel, he gives us the interpretation of all this imagery. Quizá lo que más me gustaría que aprendiéramos, y el título de esta enseñanza es así: Dios habla antes de que todo suceda. So the title of tonight is God Speaks Before Things Happen. Entonces, Dios habla antes que todo suceda es el título, y creo que es muy oportuno para esta lectura. So it's an appropriate title to have this, that God speaks before everything that happens. Y son como estudiantes de la Escritura y como seguidores de Jesucristo, queremos encontrar las verdades que nos van a, no solamente a informar, pero que nos van a ayudar a caminar con el Señor. So as students of the Bible, we want to know about things, we want to learn about things, but we also want to be guided by the Word as well. Y la primera verdad que encontramos aquí, y las voy a explicar a profundidad, es esta: la profecía cumplida legitima la Escritura. So the very first lesson that Pastor will expand upon is that the fulfilled prophecy legitimizes the Scripture. ¿Sí? La Escritura cumplida legitima la Escritura. ¿Qué significa eso? Que cuando ves la Escritura que se cumple la profecía, eso nos dice que la Escritura es verdad. So when we see that fulfilled prophecy, it legitimizes the Scripture, so it tells us that the Scripture is actually true. Vean ustedes el texto y miren, observen esto. Esta visión fue dada en el 3er año de Belsasar, más de 200 años de que se cumpliera. So this prophecy was given in the 3rd year of Belshazzar, and this was 200 years before this prophecy came true. Daniel capítulo 8 fue escrito más o menos en el año 550 antes de Cristo. So roughly about Daniel chapter 8, it was written about 550 BC, before Christ. Y vemos aquí que está hablando del reino de Grecia, y Grecia no aparece en la historia que todos conocemos, hasta el año 331, 200 años después. So what we see here is that it's talking about Greece, and Greece doesn't come up until later, until about 331 BC. Este texto está hablando de Alejandro el Magno. Todos los teólogos están concordando con esto, que este texto habla de Alejandro Magno. So what it's talking about here is Alexander the Great, the Greek Alexander the Great. Y Alejandro Magno ni siquiera había nacido cuando Dios ya estaba hablando acerca de él. So in the word, it's talking about him, but he's not even born at that time. Miren ustedes en su pantalla, Daniel ve esta visión antes de la historia. So before all this, Daniel sees this before the history. Y nos dice que hay un carnero que tiene 2 cuernos, y un cuerno está más grande que el otro, y esto representa el imperio medo-persa. ¿Cómo lo sabemos? El ángel nos dijo eso. So as we can see here in the picture, there's a ram, and one of the horns, the ram represents the Medo-Persian Empire,
And we know this because obviously Gabriel explained that to us in the passage here. Ya lo hemos estado viendo en las diferentes visiones. Este imperio medo-persa, los medos y los persas se unieron, pero el imperio persa siempre fue superior, siempre estaba prominente. Por eso vemos un cuerno que está más arriba que el otro. So we have studied this before in Daniel where these two kingdoms come together, the Medo and the Persian kingdom, but we see that the Medo was first, but the Persian kingdom was greater, was bigger. Luego tenemos al macho cabrío que representa a Grecia. And then we see the goat, and then the goat represents Greece. Y el cuerno grande es Alejandro Magno, es el rey, este hombre que fue conquistador en menos de 10 años, conquistó el mundo conocido. So, and this great horn represents Alexander the Great, who was very swift and very just conquered just different nations. El texto nos dice que este macho cabrío no pisaba la tierra, sino que literalmente iba flotando, y esto habla de la velocidad de su conquista. So here we talk about this goat was just very, very swift. So we see that his conquering of the nations was very quick as Y luego well. el texto nos dice que el cuerno prominente, que tenemos aquí una imagen más o menos, se quiebra y nacen 4 cuernos. So we see, and in this picture, we see that it has one horn, but from that one horn, it gets broken, and then 4 other horns appear. Esto nos habla una vez más de la muerte abrupta de Alejandro Magno y que de su reino salieron 4 reyes, no tan grandes como él, pero 4 reyes que se repartieron el imperio en aquel entonces. So this symbolizes Alexander the Great. So Alexander the Great, after his kingdom, there came other 4 who were in charge of Greece that are not as powerful as him, but they were less smaller horns. Y después de esos 4 aparece un cuerno más que dice que hablaba cosas interesantes, y esto todos los historiadores están de acuerdo que se refiere a un hombre llamado Antíoco IV Epífanes. So then we see another horn, and this horn becomes exceedingly greater than the other horns. And so historically and theologically, this person is known as Antiochus Epiphanes. Ajá. Y este hombre, una vez más, estamos hablando de siglos antes de que él apareciera, ya la escritura lo estaba diciendo. So we're seeing what the scripture fulfilled prophecy. Before all this, before history happened, prophecy, the Bible is already describing it. Daniel no está adivinando, Daniel está recibiendo visión de parte de Dios. So Daniel is not guessing, but he is receiving divine revelation from God. Para ti y para mí es fácil entender esto. Nosotros estamos ya después del hecho y vemos la historia del pasado y podemos decir, oh, mira, aquí está todo. Pero la verdad es esta, la palabra de Dios se cumplió. So for us, it might be easy because we tend to look backwards and we see and we know these things. But for him in that time, we can see that this actually, the Bible, the scripture became real. Pero esto es lo que nos está enseñando, que si se cumplió la palabra, este libro, todo este libro es verdad. So we know that if this prophecy was fulfilled, was completed, then we know that the Bible is true. Pedro, pensando en esto, dijo estas palabras: y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. So Peter talked about this, and he said, and we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place. La Biblia no es una colección de mitos espirituales. So the Bible is not a collection of spiritual myths. La Biblia no es un libro religioso como el libro de Mormón o como cualquier otro libro, no es eso. So the Bible is not something religious, like maybe saying it's like a Mormon book or anything like that. Pedro dice que es la palabra profética más segura. So Peter says that it's the prophetic word that is perfect. Y más adelante Pedro dice esto: pero sepan que ante todo esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, no fue por los hombres, sino que los hombres, inspirados por el Espíritu Santo, de Dios. And then with Peter as well, we see that he says, knowing this, first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. La Escritura no nace del corazón del hombre, nace del corazón de Dios, iglesia. It doesn't
come from the heart of man, it comes from the heart of God. Y si Dios acertó en los detalles de la historia, ¿cómo no deberíamos actuar ahora en el presente? So if God has gone through such length, such detail in this Bible, in this word, why shouldn't we trust it? Voy a entrar un poquito un poco de teología acerca de la Biblia y por favor pongan atención, tomen notas, porque como cristiano tú necesitas saber esto, como seguidor de Jesús necesitas saber esto. So as students of the Bible, pastors encouraging us to take notes, to write things down so that we can have this for us, for our studies. A partir de lo que estamos viendo, que la escritura se cumplió en el texto, en lo que sucedió con Daniel, podemos decir esto. Número uno, la Biblia es confiable. So based on what we read, on what we've seen, on the fulfilled part of this specific scripture, we could say that we can trust in the Bible. Podemos decir esto, a ver, digan conmigo, la Biblia es confiable. So we can say we can trust in the Bible. Mira lo que dice, porque no viene del hombre, viene de Dios. Amén. It comes from, not from man, but it comes from God. Miren lo que dice David, y vamos a tener muchos versículos de la Biblia esta noche, así que tomen nota, por favor, estudiantes de la palabra. Salmo 119 dice así: la suma de tu palabra, si juntas toda la Biblia, la suma de tu palabra es que es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. So tonight, Pastor is going to give us plenty of Bible passages. So please make note of them so that you can study them at home. So in this particular case, in Psalm, it says, the sum of your word is true, and every one of your righteous rules endures forever. El rey David dijo, la Biblia no tiene la verdad, la Biblia es la verdad. So King David said, in the Bible, we can find the truth. Es muy importante que entiendan esto. Este libro no tiene la verdad. Este libro es la verdad. This book doesn't have the truth. It is the truth. That's Así what we que know. podemos confiar en la Biblia porque es la verdad. So we can trust in the Bible because it is the truth. Amén. Amen? Número 2, la Biblia es autoritativa. So number 2, the Bible is authoritative. Esto significa que la Biblia no da una opinión, la Biblia da leyes y mandamientos de parte de Dios. So what this means is that the Bible doesn't give opinions. It gives the law, it gives the word, it gives the truth of God. Y lo cierto es también que a la Biblia no le importa tu opinión. And what's true as well is that the Bible doesn't care about your opinion. ¿Están conmigo? Everybody with us? Esta es la autoridad. Tu opinión y mi opinión no son la autoridad. So this is the authority. It's not about our opinion or her opinion or their opinion, but it's the authority of God. Dios no quiere tu opinión acerca del matrimonio. Dios quiere que escuches lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. God doesn't want your opinion about marriage. God wants you to listen what he defines as marriage. A Dios no le importa tu opinión acerca del género. Tu opinión acerca del género no importa. ¿Qué dice la Biblia acerca del género? Your opinion about gender does not matter. What matters is what the Bible says about gender. ¿Están entendiendo, hermanos? Pablo lo understanding? dice así, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es que útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Paul in the book of Timothy, in 2 Timothy, he says, all scripture is breathed out of God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. En otras palabras, cuando dice la Biblia inspirada por Dios, la escritura fue soplada por Dios. Cuando habla la escritura, Dios habla. So what this is saying is that this is inspired. It's God. Think of it as God breathed. So God breathed the word, and it's inspired by Him. Por eso es justo que nosotros los seguidores de Jesucristo, cuando venimos a leer la Biblia en nuestra casa, cuando nos reunimos a escuchar la palabra de Dios como familia, decimos, venimos a oír la voz de Dios. So when we have our Bible readings, our own private Bible readings, or we come and listen to the Bible readings, we can be confident that we are hearing the word of God. Es por eso también que toda persona que quiere crecer en su conocimiento de Dios tiene que buscar una iglesia donde se hable la voz de Dios, la palabra de Dios, no la opinión de un líder. So if you want to be a true follower of Christ, it's very important
that you join a church that's a Bible-believing church, that it's not about their opinions, but follows the Word of God. Porque queremos estar bajo la autoridad, no de un hombre, sino bajo la autoridad de Dios. So we want to be under the authority of the Almighty God, not under the authority of man. Amén. Amen? Entonces la Biblia es confiable, So we can trust in the Word. la Biblia es autoritativa. The Bible is authoritative. Número 3, la Biblia es inerrante. Eso significa que no se equivoca. So, and also the Bible is inerrant. Inerrant means that there is no mistakes. Que no puedes encontrar ningún error en la escritura que tenga que ver con su esencia. So there is no errors in the Bible that has to deal with the essence of the Word. Todos nosotros cometemos errores, pero Dios no se equivocó en su palabra. So all of us fail, and we all have problems, but the Word of God is perfect. Así que cuando hay un consejo, cuando hay un mandamiento, cuando hay una dirección de Dios en su palabra, Dios no se está equivocando. Si estás encontrando un problema, el que se está equivocando eres tú, no Dios. So if there is wise counsel, if there's a commandment or there's something in there that is not in agreement to what you think, so what's probably happening is that the issue is you. Isaías lo dijo así: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. So Isaiah said this: the grass withers, the flower fades, but the word of God will stand forever. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? So what does this mean for all of us? Que no solamente somos llamados a creer en la Biblia, pero somos llamados a vivir la Biblia. So we're not only called to believe in the Bible, but we're called to live the word. Aquí es donde muchos creyentes fallan, So this is where a lot of Christians fail. porque creen que la Biblia es verdadera, They believe that the word is real, pero viven como si la Biblia fuera opcional. but they live as though the word were optional. ¿Están conmigo? They agree with us? Creemos que la Biblia es verdadera, pero vivimos como si la Biblia fuera opcional. So we believe that the word is correct and it's right, but we live in a way that's such that we feel that it's optional. Si la Biblia es inerrante, si tú crees eso, entonces debes de tratarla no como una sugerencia, debes de tratarla como la máxima autoridad en tu vida. So if what we're saying is that if the word is inerrant, then it has to be the maximum thing in our life. Si la Biblia es autoritativa, entonces no puedes negociar con ella. So if the word is authoritative, then we can't negotiate with it. ¿Están conmigo, hermanos? Be with us? ¿Alguna vez has tratado de negociar con la Biblia? Have you ever tried to negotiate with the Bible? Muchos de nuestros problemas es porque negociamos con lo que la Biblia ya dijo. A lot of us, our problems are because we try to negotiate what the Bible has written. ¿No es cierto? Dios dice, no te unas en yugo desigual. Nosotros negociamos ese tratito con Dios. So maybe the Bible has told us, don't be with somebody unequally yoked, and we try to negotiate that. Oh, Señor, pero mira, mi caso es diferente. ¿Qué? ¿Tu caso es diferente? La Biblia dice, no, punto. So we might say, hey, you know what? Maybe I'm different, and the Bible says, no, absolutely Oh, not. Señor, espera, que no la conoces a ella, no lo conoces a él. No, 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 no. Si la Biblia es autoritativa, no hay negocio. And you might be like, okay, God, maybe you don't know him or you don't know her, but no, the word is inerrant, the word is there. Y así podemos listar una gran cantidad de cosas. Yo te hago esta pregunta: ¿en qué aspecto de tu vida estás negociando con la palabra autoritativa de Dios? So maybe a key question for us is, what part of the Bible are we negotiating, this authoritative of word? What are we doing? Puedo listar una gran cosa, pero yo te animo a que tú le digas al Espíritu Santo: Señor, ¿en qué área de mi vida estoy negociando cuando debería tratar tu palabra como la máxima autoridad? Si tú lo dices, lo hago. Y si tú dices que no, no lo hago. So maybe something that you might take to heart is just, what are we doing? What is there that we are maybe taking into consideration? We're trying to deal, but we need to treat the word as authoritative. Porque si creemos que la Biblia es confiable, So if we believe that the Bible is trustworthy, podemos entonces edificar nuestra vida encima de la palabra de Dios. then we can build on that word. Como Jesucristo dijo, el que oye mis palabras y las hace es el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. So like Jesus said, if anybody hears my word and builds upon my rock, then he is a wise man. Así que tu manera de ver el mundo no lo ves como el mundo lo dice, pero lo ves como la Escritura lo enseña. So your worldview, you don't see it like everybody else, they see it, but you see it through the lens of the Bible. Tus valores ya no los obtienes de Hollywood, de las redes sociales, tus valores los tienes del Espíritu Santo que te habló a tu vida.
So the values are no longer based on Hollywood or on the movies or on shows, but it's based on the Word of God. Tu ética personal no depende de la etapa o la circunstancia donde estás. Tu ética se somete a la verdad de Dios. So your ethic is something that you submit to the will and to the Word of God. Tu fe no está fundada en tus emociones variables, tu fe está fundada en lo que Dios ya dijo. So your faith is not based on how you feel that day, but it's based on what the Word of God has already said. Un pastor que ya está con el Señor, Dallas Willard, dijo esto: no creemos algo que sea bíblico hasta que actuamos como si fuera verdad. So a great pastor, theologian, he said these words, No creemos que algo sea bíblico we don't believe that something is biblical hasta que actuamos como si fuera verdad. until we act like it is true. En la iglesia hay muchos teólogos. In the church, there's a lot of theologians. Hay muchas personas que saben de aquí, saben de allá, saben eso, pero no viven nada de lo que saben. So there's a lot of theologians that know this, that know that, that know here and there, but they don't live the Word. Yo soy pastor por muchos años ya. So pastor's been a pastor for many, many years now. He estado en el ministerio desde que tengo 18 años y este año cumplí 47. Ustedes hagan las matemáticas. Yeah. Sí. So, No sé si celebrar eso, pero bueno, sí, porque Dios es bueno. so God is good. Pastor's been part of ministry since he was 18, and now 45 years of, doing. Tengo 47. Oh, sorry. Gracias, está bien. Yeah, a lot of wisdom here. No estoy presumiendo ni nada de eso, de verdad, pero tengo una licenciatura en apologética cristiana. So he has a degree in apologetic Christianity. Tengo una licenciatura en pastorado. So he has a license in pastoring. Pero yo no entro en conversaciones de teología y qué opinas y qué dices. Eso es, disculpen la palabra, para los hispanos es molesto, para los gringos no, pero eso es estúpido. So that's a little bit silly or stupid to be talking about things about papers and doctorates. A and mí no me degree gusta things. hablar de lo que sé y de lo que la gente sabe. A nadie le importa lo que sabemos y lo que sabemos no transforma nuestras vidas. So pastor doesn't like to talk about what he knows or theology or things like that. That doesn't transform lives. Lo que transforma vidas es nuestra sujeción a la palabra de Dios. So what transforms us is our obedience to the Word. Lo que transforma nuestra sociedad y lo que hace diferente nuestro contexto es que estamos viviendo lo que creemos y lo que sabemos. So what changes, what makes an impact on the world is how we live and what we're doing based on the Word of God. En otras palabras, cuando estás siendo tentado, cuando estás confundido, cuando estás decepcionado o cuando la vida cambia, haces una sola pregunta. So when you're tempted or when you're confused or when you're disillusioned or the world changes, you want to ask a simple question. ¿Qué dice la palabra de Dios? You want to ask, what does the Word of God ¿Qué say? dice Dios? ¿Qué me dice Dios en esta situación? What is God speaking to me? What is God saying to me? Una Biblia cerrada nunca te va a hacer discípulo, A closed Bible will never make you a disciple. pero una Biblia abierta te va a transformar tu alma y va a transformar tu contexto. But an open Bible will change your soul and will change your context. David dijo esto, Salmo Sí. 119. David said this in Psalm 119. La revelación de tu palabra, y en la Reina Valera dice la exposición a tu palabra, ilumina, da entendimiento a los sencillos. So in Psalm 119, it says, the unfolding of your word gives light, it imparts understanding to the simple. Así que la Biblia no es un libro antiguo, la Biblia es la voz de Dios hablándote hoy a ti y a mí. So the word of God is not something ancient, but it's the living word speaking to you and to me today. Es una profecía que ya se cumplió, pero también hay profecía que está por cumplirse. So it's a prophecy that has already been fulfilled, but there's also a prophecy yet to come. Y si todo lo que Dios ya profetizó y se cumplió, todo lo que queda por cumplirse, hermanos, se va a cumplir al pie de la letra. So if we know that some of the prophecy has been completed, then the future prophecy that will be completed with perfection. La Biblia, la profecía cumplida no solamente nos dice que Dios conoce el futuro, nos dice que Dios reina sobre el futuro. So in the prophecy, it's not only that God knows about the future, but God is sovereign king over that Que future. esto sane tu corazón y tu alma esta noche. May this heal your heart. Dios reina sobre mañana. God reigns over tomorrow.
Yo no sé qué estás pensando mañana, qué te preocupa mañana, qué pendientes tienes mañana, pero yo te digo una cosa, Dios, mañana que salga el sol, Dios estará en su trono reinando sobre todo el universo. Pastor doesn't know what your situation you're going, what worries you're going through, but God tomorrow, God is sovereign over tomorrow and God reigns over tomorrow. Por eso confiamos, We trust. por eso no nos rendimos, We don't give up. por eso obedecemos, We obey. por eso vivimos la palabra de Dios. That's why we live the word of God. Porque cuando Dios habla, Él no falla. Because when God speaks, he never fails. Amén. Amen. Amén, iglesia. Amen. Ok. Están despiertos, ¿verdad? Sí, muy bien. Segunda lección para nosotros, Second lesson. que es Daniel 8 tiene un doble cumplimiento. So Daniel 8 has a double fulfillment. Daniel 8 tiene un doble cumplimiento. So a double fulfillment in Daniel 8. No solamente se cumple una vez, pero se va a cumplir otra vez esta historia. So in this part of the Bible, it's already been fulfilled, but it will be fulfilled in the future as well. Daniel 8 sí es una historia del pasado, pero también es una historia escatológica. Esto significa, escatología significa el futuro, que Dios nos está hablando de un futuro. So Daniel 8 already happened, but then there is eschatology or eschatological things which we talk about with the end times. Lo que ya sucedió en el pasado es un anticipo de lo que va a suceder en años entrando, So o what, un tiempo entrando. so what happened in the past is something that will also take place in future events to come. Algunos teólogos le llaman a este capítulo que este capítulo 8 tiene un doble horizonte. So some theologians say that this has a double horizon. Lo vemos, el doble horizonte lo vemos en dos personajes principales en esta historia. So we see this in two important people in this passage. El último cuerno, ¿se acuerda ese cuerno que creció y que hablaba cosas terribles? Habla de Antíoco. So the last horn that we saw, that big giant horn that spoke blasphemy, that was Antiochus. Pero también habla de el futuro anticristo que viene pronto. But it also talks about the Antichrist yet to come. La semana pasada les hablé que capítulo 7 y capítulo 8 también tiene un cumplimiento cercano, pero también tiene un cumplimiento lejano. So both of these chapters in Daniel 7 and Daniel 8, there's a near-term prophecy and a far-term prophecy as well. Más adelante vamos a ver en el capítulo 9 que hay un cuerno que surge, perdón, en el versículo 9 aquí, un pequeño cuerno que surge y empieza a hablar blasfemias y está hablando de este hombre, Antíoco. So in verse 9, we're going to see that there's one of these little horns that he speaks blasphemy, and this Antiochus is the one that's referred to in Les this. voy a decir cómo se cumple esto en el pasado. And we're going to tell you, Pastor's going to explain to us how this happened in the past. Está gobernando el imperio medo-persa y de pronto surge este imperio nuevo, el imperio griego dirigido por Alejandro Magno y conquista Medo-Persa. So there's the kingdom that we talked about, the Medo-Persian kingdom, and then the Greek kingdom comes, and then Alexander the Great swiftly takes control over everything. El imperio griego domina todo el mundo conocido y todo mundo empieza a hablar griego. Noten esto es muy importante. So a very important distinction here is that when Greece conquers, now everybody has a common language, which is the Greek language. Pero resulta que este hombre, Alejandro el Magno, así como sube, de pronto nadie sabe qué es lo que le pasó, simplemente se muere. So in what we see historically is that Alexander the Great, just like a quick rise, he also dies at a very young age. Él tenía cerca de él 4 generales importantes y estos 4 generales, como Alejandro no tenía heredero, entre ellos se repartieron el imperio. So he didn't have an heir to his throne, so there was 4 generals, and these 4 generals took over the whole Greek Empire. Esos son los 4 cuernos que vemos en el macho cabrío. So that's what we saw, those 4 horns on the goat. Pero vemos que después surge otro cuerno y este cuerno, este nuevo líder es Antíoco Epifanes. So then we see that from those 4 horns, we see another horn, a bigger horn that becomes greater, and this is Antiochus Epiphanes. Y dice la escritura que este cuerno apuntaba hacia la ciudad santa. En otras palabras, estaba enfocado en su odio a destruir a los judíos.
So this horn, we saw in the word, in the scripture here, that it points towards Jerusalem. So we see just the antagonism, the enemy that's Jerusalem. Esto se cumplió en el año 175 al 164 antes de Cristo. So this part, prophecy was fulfilled in 175, 164 BC before Christ. Antíoco se puso Epifanes, ese era su apodo, él se lo puso solo, porque Epifanes significa Dios manifestado. So Antiochus named himself Epiphanes because he said, okay, this is God manifested. Es una palabra griega que significa Dios se manifestó. So it means, it's a Greek word that says God has been manifested. So Los judíos le decían, en lugar de decirle de burla, en lugar de decirle Epifanes, le decían Epimanes. the Jews called them something else. They called them Epimanes, Que significa el loco. which means a crazy person, madman. Pero déjenme decirles un poco de lo que, y si ustedes quieren investigar, investiguen acerca de este hombre, pero les voy a decir lo que este hombre hizo. So if you want to learn more about history, it's available to you, but Pastor is going to give you a recap. Hizo una persecución violenta contra los judíos que en el Antiguo Testamento era conocido como el pueblo de Dios. So he persecuted the Jews, which in the Old Testament they were known as the people of God. Prohibió la circuncisión, que era el acto del pacto entre el judío y Dios. Prohibió la circuncisión este hombre. So he abolished circumcision, which was a pact between the males, the Jewish males and God. Prohibió la lectura de la Torá, que en aquel entonces la Torá era la mitad de la Biblia, lo que es el Antiguo Testamento. So he also prohibited the reading of the Torah, which is the Torah is effectively the Old Testament. Impulsó su religión pagana a la fuerza. So he established his own pagan religion upon them, Y profanó el templo judío. and he profaned the Jewish temple. Entró al santuario y robó todos los utensilios santos que había ahí. So he went into the sanctuary and he robbed all of the utensils. Y dentro del santuario erigió un altar de sí mismo como Dios dentro del altar judío. Esta es una abominación para el pueblo de Dios. So inside of the sanctuary, he made an idol of himself, which was just a blasphemy to the Jews. El judío en el Antiguo Testamento, y esta palabra se repite también en el Nuevo Testamento, le llama la abominación desoladora. So maybe some of you have heard what this is described in the Bible. It's called the abomination of desolation. En el año 167 antes de Cristo, este hombre hizo algo horrible en el templo de Dios. So at about 167 before Christ, this man did something horrible. Sacrificó un cerdo en el altar de Dios. He sacrificed a pig in God's holy altar. Dedicó el templo de Dios al dios Zeus. He dedicated the temple to the Zeus god, the Greek god. Obligó a los sacerdotes judíos a comer carne inmunda. So he forced the priest, the holy priest, to eat unclean food, unclean meat. Convirtió el templo de Dios en un burdel. He converted God's temple into a brothel. Por eso desde el versículo, si ustedes leen el verso 12 de este capítulo, dice, echó por tierra la verdad y prosperó. Verso 11 dice, se engrandecerá hasta el príncipe de los ejércitos. So as we saw in the Bible passage in verse 12, he threw away the truth, and then he prospered. Así que este hombre atacó el santuario, que es el símbolo de la adoración. So he attacked the sanctuary, which is the symbol of the truth. Atacó la verdad, que es el símbolo de la revelación de Dios. He attacked the truth, which is the revelation of God. Y este hombre se opuso en contra de Dios mismo. So he directly came in opposition against God. Dios lo había profetizado en Daniel capítulo 8. So God had already said this. This was already a fulfilled prophecy in Daniel 8. Pero les dije yo que Daniel 8 tiene un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano, distante. So Daniel 8, as Pastor described earlier, there is two types of fulfillment, a near fulfillment and a long fulfillment. Antíoco es un símbolo del anticristo que había de venir, que ha de venir. So Antiochus is a type of antichrist that is yet to come. Antíoco fue un personaje real, pero también es simbólico.
So Antiochus was a very real person, but he's also a symbol. Es un anticipo de aquel que va a venir, que se llama el anticristo. So he's a foreshadowing of one that's to come that the Bible describes as the Antichrist. Y así como Antíoco atacó Judea, el anticristo va a atacar no solo Judea, pero todo el mundo. Just like Antiochus attacked Jerusalem, he's going to do it again, but now obviously the whole world as well. Es importante que entendamos esto del capítulo 8 para poder entender el capítulo 9, el 11 y el 12 de Daniel, porque nos va a hablar mucho de eso en el futuro. So it's important for us to understand and know this in chapters 8, which will help us with chapter 9 and chapter 12 and further on as well. Es mi convicción de que todavía viene, que esta parte del capítulo 8 todavía tenía un cumplimiento futuro que todavía no hemos visto hasta ahora. So it's Pastor saying that there is a part of this, the far fulfillment that has yet to come, that has not taken place. Quiero advertirles que hay algunos cristianos que no creen esto. So there are some Christians that do not believe this. Esto no los hace que no sean cristianos, simplemente no creen que exista un anticristo que viene. So it doesn't make them not Christian, but they don't believe that there's an Antichrist a physical Antichrist that will come. Pero esta noche yo quiero presentarles algunos textos de la Escritura para decirles por qué es que es esta mi convicción. Si tú quieres creer diferente, tienes todo el derecho a estar equivocado. So Pastor has a conviction based upon the Word of God that he would like to share with us. ¿Verdad? Pero dice, les voy a mostrar algunos textos clave acerca del anticristo. So Pastor is going to give us a key text regarding the Antichrist. Daniel 8 y 23 al 25 nos dice lo siguiente acerca de este personaje. Una vez más, Daniel 8 nos habla de Antíoco, que ya se cumplió, pero también del anticristo futuro. So in Daniel 8, it's going to tell us about Antiochus, but it's also going to tell us about an Antichrist yet in the future. Y este rey, dice aquí, es un rey insolente. Hoy no tenemos reyes, pero hay presidentes, ¿verdad? Y es la figura de autoridad es insolente, entendido en intrigas, es intrigoso, es astuto, destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de príncipes. Esto es en contra de Jesucristo específicamente. So in Daniel 8:23, 25, those verses we read, it's going to be a ruthless king, skilled in intrigue, deception, things like that. Will destroy many, will rise against the princes, which is God. Si Antíoco hubiese sido el cumplimiento final de capítulo 8, Pablo no escribiría lo siguiente en Tesalonicenses. So if Antiochus was the fulfillment of this prophecy, then what we're about to read from Paul, he wouldn't even have needed to write this. Miren lo que dice Pablo acerca de este hombre del futuro, porque Pablo ya vivió después de Antíoco y dice esto, el hombre de pecado, él le llama el hombre de pecado, que es el anticristo, el hijo de perdición, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. So Paul, which is after Antiochus, he writes this in Thessalonians, the book of Thessalonians, the man of lawlessness, the son of destruction, opposes and exalts himself above all that is called God. He sits in the temple of God, proclaiming himself to be God. Ahora el apóstol Juan recibe revelación aún más del futuro, el libro de Apocalipsis. Miren lo que dice el apóstol Juan acerca de este hombre. So the Apostle John receives even further prophecy, and let's see what he has to say. Dice, se le dio boca que habla palabras arrogantes y blasfemias. Abrió su boca con blasfemias contra Dios, su tabernáculo y los que moran en el cielo. So John was given this prophecy, this in the book of Revelation. It says, the man was given a mouth to utter arrogant and blasphemous words. He opened his mouth to blaspheme against God, his dwelling place, and those who dwell in heaven. Como les dije yo, hay un grupo de creyentes cristianos que tienen esta creencia, se llama amilenialismo, y ellos no creen que exista un anticristo futuro. Ellos creen que todo se cumplió en Antíoco, este personaje del pasado. So there are some Christians that have this belief that they believe that what had happened, this figure, this Antichrist, was back here with Antiochus, and this is what is referred to as amillennialism. Sí.
Y ellos creen esto, que el reino de 1000 años que la Biblia habla es simbólico. So, number one, they believe that the kingdom, the heavenly kingdom, the millennial kingdom, it's only a symbol. Y que el reino de 1000 años en realidad es el tiempo en el que la iglesia está reinando ahorita o la iglesia está actuando ahorita. And so they believe that the millennial kingdom is the church right now, where it's reigning right now, where everything is. Ellos creen que el anticristo es solamente un espíritu, no una persona en realidad. So they believe that the Antichrist is a spirit, it's something, an evil spirit, O un sistema anticristiano. or a system that's anti-Christian. El anti-God. problema con esta creencia es que desconecta todo lo que la escritura enseña. So the problem with this is that it disconnects everything that we've been reading and the whole Bible itself. La posición que yo sostengo y que muchos cristianos sostienen también se llama premilenialismo. So what pastor adheres to, what we adhere to, what most Christians adhere to is what we call premillennialism. Y aprovechen que me están escuchando decir estas palabras porque quizás no las voy a volver a decir, ¿verdad? Pero si ustedes dicen, bueno, ¿qué es eso? Premilenialismo dice lo siguiente. Some of these words maybe you heard it, maybe not, but what this premillennialism means is Significa que creemos que Cristo va a regresar antes del reino milenial. so what we believe is that Christ will return before that 1,000-year reign. Significa que creemos que todas las profecías sobre Israel se van a cumplir literalmente. So we believe that what all the prophecies regarding Israel are going to be literal prophecies that will be fulfilled. Significa que creemos que Israel y la iglesia no son lo mismo, que la iglesia es diferente al pueblo de Israel y Dios tiene planes para cada uno de nosotros. So believe that Israel and the church are two distinct entities and that God has a plan for both of these groups. Pero también creemos que el anticristo es una persona real que todavía no está entre nosotros, pero que un día se va a manifestar. And we believe that the Antichrist is a real person that one day will be manifested in the future. Y que esta abominación desoladora un día va a suceder de nuevo. And that this abomination of desolation will happen again in the future. Esto es más consistente con lo que Daniel enseña, con lo que Jesús enseñó en Mateo 24. So this is more consistent with what Daniel taught, or what we saw in Daniel, and then what Jesus taught Lo as que well in enseñó Matthew Pablo y 24, lo que enseñó Juan también. and what Paul and John also taught about as well. Esto es muy importante, hermanos. Les voy a decir por qué. Why is this important? Porque si fue literal en el pasado, lo que la Biblia dice en el Apocalipsis también es literal. Because what was literal in the past and what it said in the book of Revelation is also literal as well. Pablo no describe una figura simbólica, él describe una persona real. So Paul, he's not describing a figurative person, but he's describing an actual person. Cuando tú lees Apocalipsis y habla del anticristo, es un ser real, con poder político real, con poder mundial real. So when you read about in Revelation, it is an antichrist. It's a person. It's a figure. It's a political person. It's a person that's going to rule the world. Y la escritura nunca falla. Amén. And the word of God never fails. Amén. Amen. Ok, respire un poquito, ya vamos a dejar esta parte pesada. ¿Sí? This was a little heavy, but we'll continue. Tercera lección de esta noche. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Third lesson, a little bit quicker here. La batalla continúa. So the battle continues. Esta es la tercera lección para nosotros más práctica. La batalla continúa. So this is the practical application for us. Lo que estamos viendo aquí, el ataque del anticristo del pasado, es muy real hoy en nuestros días también. Es una radiografía de lo que está sucediendo hoy. So what we saw with the Antichrist in the past, we can apply that to what is happening today. It's almost like a scan, if you will, a radiological scan of the current time. El plan del enemigo sigue siendo destruir lo sagrado de Dios, So the plan of the enemy is always to destroy what's the holiness of God, corromper la verdad to corrupt the truth, y destruir la adoración al único Dios verdadero. and to destroy the worship to the one true God. Eso es lo que vemos exactamente hoy, en este año 2025. And this is what we're seeing in our time in 2025. Ya no es con espadas, pero es con ideologías. It's no longer with swords, but it's with ideologies. No es en Jerusalén, es en todo el mundo.
And it's not in Jerusalem, it's in all over the world. Cuando hablamos del templo, ahorita para nosotros es todo lo sagrado de Dios. So when we talk about the temple, it's everything that's holy to God. Les voy a dar un ejemplo de cosas sagradas que el espíritu del anticristo, y si no entienden esto, escuchen el mensaje de la semana pasada porque ya se los enseñé, pero es algo que el espíritu del anticristo está atacando en nuestros días hoy. So the spirit of Antichrist is attacking things that are holy. If you missed last week Pastor covered more as well. So if you want to listen to that. Una de las cosas sagradas que Dios instituyó es el matrimonio. So one of the most holy things is the marriage. Dios lo creó, Jesús lo confirmó, pero la cultura lo quiere redefinir. So God created it, Jesus confirmed it, but our culture wants to redefine it. Dios dijo que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer y ambos tienen que tener la fe en Cristo Jesús. So God said that marriage was man and woman and that they would have to have faith in Jesus. Que el sexo es dentro del matrimonio, no antes ni fuera del matrimonio. That sex is exclusive to the marriage, not before or not after. Y que lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. And whatever God put together, let no man separate. La sociedad nos dice que el matrimonio es solo un contrato, Society will tell you that matrimony, marriage is just a contract, que se puede redefinir en la corte that you could redefine it in the courts, y que no importa el diseño divino. and it doesn't matter. God's holiness, God's divine plan doesn't matter. El enemigo sigue tratando de corromper lo sagrado que Dios estableció. The enemy tries to continue to attack what's holy, what God put in order. Como padres cristianos y como jóvenes cristianos, es nuestra tarea defender lo sagrado que Dios ha establecido. So as parents, as young people, it's our job, what we need to do is to maintain that holiness of God. Una vez más, no con pancartas en la calle, pero nosotros honrando el matrimonio en nuestra propia vida. Not with banners and all these things outside like people do, but inside with our own matrimonies, with our Otra marriages. cosa sagrada es la vida es sagrada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amen. Another thing is that life is sacred, it's holy. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo hoy. So the Bible says that our bodies are the temple of the Holy Pero Spirit. estamos viviendo en una era controlada por el espíritu del anticristo. Escuchen, no por el anticristo, pero por el espíritu del anticristo. So in our common world, in our world today, we're being ruled by the spirit of Antichrist. Not Antichrist, but the spirit. El aborto es celebrado. Abortion is celebrated. La eutanasia se normaliza ahora. Euthanasia, where people kill themselves, is normal. La vida es negociable ahora. Life is negotiable. Ya no se ve como sagrado, ahora se ve como una herramienta que se te puede utilizar para el éxito personal. So it's not seen, the life is not seen as something holy, but it's seen as something that we can use to build success. Otra cosa sagrada que Dios nos ha dado es lo que los teólogos llaman imago Dei, la imagen de Dios en nosotros. Another thing that's being attacked is the day image, which is the image of God in us. Es lo mismo, imago Dei, Imago Dei. es latín. Okay. Imago Dei, la imagen de Dios en nosotros, nuestra identidad. Okay, it's our identity. ¿Sí? ¿Quién define lo que es el hombre o quién define lo que es la mujer? Dios sagradamente ya lo definió. Who defines who is a man? Who defines who is a woman? It's God who has defined that already. La cultura te dice que Él define, no, la Biblia dice que Dios ya lo hizo. Dios creó hombre y mujer, a la imagen de Dios los creó. So society might say that we can define it, but no, it's God who has already defined it. Man and woman he made in his own image. Tenemos la batalla por la verdad también, así como el enemigo quiere atacar la verdad. We have a battle as well going on, the battle of the truth. La gente dice esto, mi verdad, su verdad, nuestra verdad o la verdad es opresiva. So some people might say, your truth, my truth, oh, wait a minute, this whole truth is very oppressive to me. Y la gente está poniendo los sentimientos por encima de los hechos. So sometimes people, what they could do is they put their emotions ahead of the facts. Qué difícil es hablar con una persona que quiere hablar de sentimientos en lugar de hablar de hechos. So it's very difficult to talk about somebody that's talking about their emotions instead of focusing on the facts. Siento que fuiste ofensivo. La pregunta es, fui ofensivo. No es si sentiste, fui ofensivo. ¿Entiendes la palabra? So you might have run into these people where they say, like, I feel like you attacked me. Were you attacked? And they say, well, you weren't really attacked, but you feel like you were Estamos attacked. en una sociedad donde
un pastor no puede predicar la palabra porque los oyentes sienten atacados. So we're living in a society where pastors can't preach the word of God because the members might feel that they're being attacked. La manera en que yo, como tu pastor, me ocupo de no atacarte es predicar la palabra. Si te sientes atacado, es que estás escuchando la verdad, solamente la verdad. So the way the pastor and the way the word of God is that he preaches the word, and the word is the one that brings conviction upon our lives. Ponemos la narrativa de la gente por encima de la realidad. We put the narrative of people ahead of what's real. Estamos creyéndole a las redes sociales en lugar de creerle a lo que dice la Escritura. So we start to believe more about social media as opposed to what's inside the word of Estamos God. poniendo nuestros deseos por encima del diseño de Dios. So we're putting our desires over the word, the divine design of God. Mira lo que Jesucristo dijo acerca de la verdad, Juan 17:17. And then this is the word of Jesus in John 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. So it says there in John 17:17, sanctify them in the truth. Your word is the truth. ¿Cuántos quieren ser santos aquí para el Señor? How many of you want to be A ver, sanctified? otra vez. ¿Cuántos quieren ser santos aquí para el Señor? How many of you want to be sanctified? Ok, bueno, si Amen. quieres ser santo, dejemos de hablar de tus sentimientos. Tus sentimientos no te hacen más santo. If you want to be sanctified, want to be holy, let's stop talking about your emotions. Tu percepción no te hace más santo. Your perception, the way you view things, doesn't make you more holy. Tus deseos no te hacen más santo. Your desires don't make you more holy. ¿Qué es lo que te hace santo? What makes you holy? Aquí dice el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. The word is what makes us holy. The word is what gives us truth. Hoy definitivamente la adoración está siendo atacada. Worship is being attacked as well. La sociedad no nos está diciendo no adores. La sociedad nos está diciendo adora algo diferente. Our society is not telling us don't worship, but what it's saying is worship something different. Ese es el espíritu de anticristo. El anticristo no te quiere decir, hey, no adoren, no quiero que nadie adore. No, el anticristo quiere, adoren algo diferente. So Antichrist, the spirit of Antichrist doesn't want you to not worship, but the spirit of Antichrist wants you to worship something completely different. That's not God. ¿Qué nos está diciendo el espíritu del anticristo que adoremos hoy en día? What is the spirit of Antichrist telling us to worship nowadays? Tu cuerpo, tu imagen, Your body, your image, tu carrera, tu poder, tu política, your career, your power, your politics, tu placer, tu autonomía, your pleasure, your autonomy, tu santidad. your holiness. Todos adoramos algo. We all worship something. La pregunta es ¿qué? What do we worship? Tenemos que asegurarnos que estamos adorando al Dios Todopoderoso. We have to make sure that we're worshiping the one true God. Esa es la manera en que nosotros estamos siendo fieles en medio de esta sociedad. So that's how we maintain our faithfulness in the middle of this society. Daniel se mantuvo fiel. Daniel was faithful. Él no imponía lo que él creía, él vivía lo que creía. He didn't impose his will upon people. He lived the way based on the word of God. Y de esa manera protegía su adoración. And that's how he protected his worship. Él en medio de un pueblo mundano, pagano, él habitaba en la presencia de Dios. In a pagan world that he was surrounded by, he still worshiped the Heavenly Estaba Father. dispuesto a sufrir en esperanza. He was willing to suffer with hope inside. Él se negó a inclinarse a todos los dioses, a todo lo que representaba un Dios para solamente servir al Dios verdadero. He refused to give in to all these idols, but worship the one true living God. Y nosotros somos llamados a eso, familia, a formar discípulos, no consumidores. So we are called to the same thing, to make disciples, not to make consumers. Somos llamados a resistir sin odiar a nadie. So we're called to resist, but without hating anybody. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo sin corrompernos a nosotros mismos. So to love God and to love others without corrupting ourselves. Porque aquí te voy a decir esta cosa, cuando tú sirves a Dios, cuando adoras a Dios, la adoración triunfa. So when you serve God and when you worship God, the worship is victorious. Quiero terminar esta noche diciendo la última verdad, la cuarta verdad. So the last truth, the fourth truth that we're going to come up with tonight. No pierdas la esperanza, Dios pone límite al mal. So don't lose hope. Don't lose it. God puts a limit to all evil. No pierdas la esperanza, Dios pone límite al mal. Don't lose hope.
God puts a limit on evil. ¿Se dan cuenta en el versículo 14 lo que dice ahí en Daniel? In chapter 14, did you catch that, what it said? Le preguntaron, ¿y hasta cuándo? El ángel, e incluso el ángel, los ángeles están viendo la revelación y un ángel pregunta, ¿hasta cuándo va a ser esto? Está muy pesado esto, muy difícil. Y el ángel responde, perdón, go ahead, sorry. Yeah, so one of the angels is like, how long will this be? This is heaviness, this is really bad. And so the response is, Y el santo le respondió, por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. so in verse 14 there it says, and he said to me, for 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Si hacen las matemáticas, eso da a 3 años y medio. So if you do the quick math, 3.5 years. Lo que nos está hablando, y el ángel dice, esto es para el tiempo del final, pero quiero que tengan perspectiva, mis hermanos. So the angel's talking about the end times, but we have to have a perspective. Yo no sé cuántos de aquí, pero yo he escuchado cristianos que dicen, yo no leo Apocalipsis porque tengo pesadillas, me asusta mucho Apocalipsis. So some of Christians might say this, like the book of Revelation, I really don't want to read it because it gives me nightmares. Y creo que muchos han utilizado la revelación de una manera equivocada. And some have used that revelation of God in a wrong way. La revelación del futuro no es para asustar a nadie, The revelation of future is not to scare anybody, mucho menos para tener a los cristianos preocupados. and less so to keep Christians worried and pasó? fearful. Ven cualquier noticia, será el anticristo. Ey, cálmese, cálmese, cristiano, ¿verdad? Y yo no sé por qué les viene eso a la mente. Ven cualquier cosita, y el anticristo, bájele, cálmese, ¿verdad? So pastors encouraging us, maybe you see something on TV, on social media, like, oh, the Antichrist, oh, like this Antichrist here, Antichrist there, Antichrist there. He's like, calm down, take it easy. Les voy a decir una cosa, con todo el amor del mundo. And he wants to say something in truth and in love. No me manden ni memes, ni videos, ni nada de que ya encontramos el anticristo. No me manden eso, no me importa. Please don't send them memes or videos or anything on social media that, the Antichrist has been sent. Porque si tú crees la escritura, la Biblia dice que antes de que el anticristo venga, el pueblo de Dios será arrebatado al cielo. So if you really believe the word of God, it says that before the Antichrist comes, that his people will be taken up to heaven with him. ¿Cómo sé que el anticristo no ha llegado? How do I know that the Antichrist is not here? Porque yo estoy aquí. Because I am here. Sí, cuando el anticristo va a venir, cuando tú y yo ya estemos en la presencia de Dios. ¿Sí? So based on the word, the Antichrist will come when we're in the presence of the Holy Que God. no te preocupes, que si está acá, que si la bestia, que si... Por favor, hermanos, no seamos esos cristianos que están perdiendo el tiempo con fantasías. So don't worry about these things, that things, and all this other stuff. Don't worry about the Antichrist here. Don't worry about these fantasies. El mensaje de la revelación no es terror, The revelation is not to be fearful. es esperanza. It's hope. Dios está en el control del reloj del universo. God is in control of the whole universe, of the Y whole dice, destiny. dice el texto que aquí el versículo 14, hay un límite a ese sufrimiento. Dios le va a poner límite. And based on the word of God, there is a limit to that suffering. Sí, Dios va a restaurar la verdad y Dios va a establecer su reino. God will restore the truth and he will establish his kingdom. Dios juzgó a Antíoco en el pasado. God judged Antiochus in the past. Dios juzgará al anticristo en el futuro. God will judge Antichrist in the future. Pero para nosotros la palabra importante en el futuro es la siguiente. Abran sus Biblias en Apocalipsis. The most important part for us in the future, we're going to find it in the book of Revelation. Para los que no saben, Apocalipsis está en el último libro de la Biblia. So Revelation, go all the way to the back. ¿Están ahí, hermanos? If you're there. Apocalipsis capítulo 22. Revelation chapter 22. Miren lo que dice el versículo 16. And then in verse 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias.
Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, Ven, ¿qué? ven, Ven. Y el que oye diga, ven. ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Jesús dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Vean el verso 20. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven. Ven, Señor Jesús. Escuchen cómo termina la Biblia. La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Así sea. Amén. Amén. Esa es la profecía, mis hermanos, que hay victoria, que Cristo viene. So this is the prophecy. This is the future that Christ is coming for us. ¿Cuál es el llamado para nosotros esta noche? So what is it calling for us tonight? Confía en la palabra de Dios. Trust in the Word of God. Lee tu Biblia todos los días. Read your Bible every day. Ábrela, deja que el Espíritu te hable. Open it and let His Holy Spirit reveal Empieza a things. obedecer donde no has estado obedeciendo. Obey the Word of God. Todos aquí tenemos un área donde debemos obedecer. Comienza a obedecer ya. There is a part in all of our lives where we need to obey God. Dedica tu adoración y dedica tu enfoque a la verdad. Dedicate your worship to the truth. ¿Están conmigo, hermanos? Everybody with us? Adoren al Señor y enfóquense en la verdad. Y luego, permanece fiel. Worship the Lord and maintain yourself faithful. Última cosa que está en su pantalla. Last thing on the screen. La profecía no se nos dio para vivir obsesionados con el fin, sino para vivir fieles en el presente. So prophecy was not given to us to live obsessed with the end, but to live faithfully in the present. ¿Cuántos reciben esa palabra hoy? How many of you receive the word? Sí. Vivir fiel en el presente. To live faithfully in the present. Dios ya vio el futuro. God already knows the future. Dios ya venció en el futuro. He already has conquered in the future. Tú puedes confiar en Él hoy. You can trust in Him today. Amén. Amen? Dios no va a vencer en el futuro. Escucha esto, Dios ya venció en el futuro. God has already been victorious in the future. Así que tú puedes confiar hoy en el Señor. So you can trust in Him today. El que tiene sed, el que se siente seco, el que se siente vacío, dice Jesús, ya que viste todo esto, ven, bebe del agua viva. Those who are thirsty, Jesus said, come to me, come to the living water. Y esa es la verdadera pregunta, ¿no es cierto? That's a real question, isn't it? ¿Hay alguien aquí que esté seco? Is there somebody here that needs? ¿Hay alguien aquí que no tiene pasión ahorita por el Señor? Is there somebody that doesn't have that passion they once had? Mira la historia y mira el futuro. Dios está en control. Look at the history, look at the future. God is in control. Entrégale al Señor hoy tu sequedad. Give the Lord your desires. Entrégale al Señor tus emociones, sentimientos, opiniones y mejor cámbialos por la palabra de Dios en tu vida. Give the Lord your desires, your emotions, your everything. Give it to Him. Oremos al Señor. Let's pray. Gracias, Padre. Thank you, Father. Tu palabra es buena, es dulce y es viva. Your word is truth, it's sweet, and it's real. Señor, hoy hemos profundizado en tu palabra y hemos estudiado tu palabra, pero queremos ser transformados por tu palabra. Today we have studied your word, Lord Father. We have absorbed your word, but we want to be transformed by your word, Lord. Como dice Santiago, no queremos ser oidores, pero queremos ser hacedores de tu palabra. Like the book of James says, Lord Father, we want to be not just hearers of the word, but doers of the word, Lord. Gracias porque toda la escritura es útil y es verdad. Thank you, Lord, because all the scripture is useful and it's truth. Gracias por esta lámpara que tenemos para alumbrarnos en los días oscuros. Thank you, Lord, that your word is a lamp unto our feet, that we can use this in these dark times, Lord. Gracias por las promesas fieles que no fallarán.
Thank you for your faithfulness, Lord Father, that your words will never fail. Gracias por las instrucciones efectivas que están en tu palabra para ser obedecidas y para obtener victoria. Thank you for your instructions, Lord. Thank you, Lord, that through it that we can find victory in you, Lord. Gracias, Señor, porque no estamos viviendo una vida de incertidumbre. Al final sabemos que tú tienes la victoria. Thank you, Lord, that we're not living a life of uncertainty, Lord Father. We know in the end, Lord Father, that you have victory over all this. Nos has dicho claro lo que va a suceder en el futuro, ya sea cercano o lejano. Father, you have told us what's going to happen, Lord Father, in the future, whether that's near or far, Lord. Señor, hoy queremos vivir fieles en el presente. Lord, we want to live faithfully here today in the present and now, Lord. Si hay alguien aquí que dice, sabes que ese soy yo quiero empezar a vivir fiel en el presente. There's somebody's here tonight that says, yes, I want to live faithfully here now today. Quiero empezar a hacer cambios reales en mi vida. I want to make real changes in my life. Díselo al Señor esta noche. Say it to the Lord tonight. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you for your word, Lord. Hoy nos ponemos en tus manos. Today, Lord Father, we go before you, Lord. No tememos al mañana porque tú sigues sentado en tu trono mañana. We don't have tomorrow, Lord Father, but we know that you're seated on the throne for tomorrow, Lord. Ayúdanos a descansar esta noche. Help us rest tonight, Lord. No en nuestras fuerzas, pero en tu gracia. Not in our own strength, Lord Father, but in your grace alone. Bendigo a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A blessing over your church, Lord Father, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y todos decimos, We all say, amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga. we're dismissed, everybody.